Hola, buenas, soy Jorge Heredia y hoy vamos a ver una pequeña práctica personalizada que consiste en dotar de multifuncionalidad a una misma entrada, un mismo pulsador de entrada para que con una sola entrada, en la vida real podría ser un pulsador, podamos hacer varias funciones. Que esto es un pequeño ejemplo, pero vamos, podríamos hacer mil cosas diferentes. Nuestra entrada la vamos a llamar 0.0, va a ser la única entrada que tengamos en el programa y con ella vamos a hacer diferentes cosas. Lo primero que vamos a hacer va a ser flanquearla con una función diffu, vamos a llamarla 11.0, y este pulsador, bueno, este flanqueo ya a partir de ahora vamos a partir casi siempre con su salida flanqueada, nos va a activar, por ejemplo, una función keep, vamos a llamarlas 12 para diferenciarla de 12.1 para diferenciarla de las funciones diffu, que su salida pues podría ser cualquier cosa. O sea, aquí ya nos podríamos extender muchísimo, así que podrían ser muchos programas, podría ser una secuencia de motores. Vamos a hacer que con un mismo pulsador se encienda una, pulsándolo otra vez se encienda otra cosa diferente, pulsándolo otra vez se encienda otra cosa, y así sucesivamente, pulsándolo otra vez que se apaguen todas. O sea, vamos a ir montándolo y luego lo vamos explicando un poco mejor. Vamos a hacer que cuando pulsemos se encienda esta etapa, por así decirlo, vamos a llamarlo etapa, que su salida podría ser un motor, podría ser un programa, para hacer una secuencia de programas. Así que una vez esté activado este programa, si pulsamos otra vez, se nos va a activar otro programa diferente y se nos desactive este. Y eso lo vamos a hacer haciendo que una vez que nuestra etapa 12.0 esté activada y volvamos a pulsar, es decir, poniendo en serie nuestro diffu, se accione otra etapa. Vamos a flanquearle igualmente para no tener problemas ya que es un keep, para que no se nos mantengan encendidas algunas cosas. Vamos a llamar 11.1 si vamos diferenciando diffus de etapas. Es decir, que esto, bueno, y este diffu que encienda otra función keep. Este diffu se llama 11.1 y que encienda otra función keep. 12.1, por ejemplo. ¿Qué va a pasar aquí? Solamente cuando le mande señal a este diffu, y este diffu solamente le va a mandar una señal cuando esté encendida la anterior etapa y además volvamos a pulsar el mismo pulsador, y lo vamos flanqueando para que no se encienda al inicio ni cuando lo mantengamos pulsado y se resete y luego se vuelva a encender. Para eso es muy útil flanquear estas cosas. Y ahora vamos a repetir esto otra vez. Ups. O abajo. Esto aquí. A ver. Vale. Vamos a coger. Vale, suelta de aquí. Bien, seleccionamos las dos y lo vamos a volver a hacer otra vez. No nos vamos a extender tampoco mucho, pero vamos a hacer un programa que tenga pues por lo menos 3 etapas para que se vea bien. Aquí vamos a cambiarle el nombre, 12.1. Esto sigue siendo nuestro pulsador, o sea que volvamos a pulsar y que la etapa anterior esté activada, nos va a iniciar la siguiente. Este diffu lo renombramos un número más adelante. Lo mismo hacemos con esta etapa, 12.2. Y este es nuestro 11.2. Lo que hemos hecho ha sido repetir esta secuencia, es decir, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Cuando pulsemos aquí, se nos iniciará esta etapa. Una vez iniciada esta etapa, si volvemos a pulsar, se nos iniciará la siguiente. Y una vez iniciada esta siguiente etapa, si volvemos a pulsar, se nos iniciará la siguiente. Vamos a hacer que nos vaya reseteando la etapa anterior. Aquí, bueno, en principio vamos a poner
lo que sería lógico, poner la etapa anterior, pero luego os voy a comentar por qué en la simulación en este programa esto no podría ser, porque el ciclo de scan dura muy poco. Bueno, ahora explicamos eso, pero como paro vamos a poner la etapa siguiente, 12.2, y como paro de esta vamos a poner, como queremos que se pare con el mismo pulso, o sea, es decir, que pulsemos una vez y se encienda esta, pulsemos otra vez y se encienda esta, pulsemos otra vez y se encienda esta, pulsemos otra vez y se apague, es decir, y se quede ninguna funcionando, vamos a poner que sea nuestro mismo pulsador el que la apague y que esté accionada previamente, porque si no sería, como tiene paro prioritario, nunca se encendería. Lo tenemos aquí en paralelo, en paralelo no, esto es nuestro paro. Vamos a poner el paro en todos. Como vemos de momento, la condición para que se pare es que se inicie la siguiente etapa, y así con un pulsador simplemente vamos pulsando y vamos cambiando de una etapa a otra y la quitamos. También podemos dotarle de otra funcionalidad a este pulsador, que es que, por ejemplo, esté en la etapa en la que esté, si lo mantenemos pulsado, se apague todo, para que, por ejemplo, si estamos cambiando de programas, un programa, otro programa, y que lo queremos pausar sin pasar por el último, lo mantenemos pulsado y que se apague todo. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a poner simplemente esta entrada que vaya a un temporizador, y ese temporizador lo vamos a poner en paralelo, temporizador 0, y lo vamos a poner en paralelo con todos los paros. Que dure, por ejemplo, 3 segundos, 30 décimas de segundo. O sea que si mantenemos pulsado 3 segundos nuestro pulsador, se apague todo, esté en el momento que esté nuestro programa. Así que vamos a poner esta condición en paralelo con todos los paros de nuestro programa. Es decir, vamos a poner aquí nuestro temporizador 0, en contacto de nuestro temporizador. Entonces, cuando nosotros mantengamos pulsado esto y esta condición se lleve a cabo, nos va a parar esta etapa y todas en las que lo pongamos. Vamos a poner otro aquí, temporizador 0, y otro aquí. Temporizador 0. Bueno, aquí lo tenemos que poner en paralelo con toda la condición de paro. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vale, y ya tenemos en pantalla prácticamente todas nuestras líneas de programación. Y ahora esto ya estaría prácticamente terminado. O sea, si pulsamos aquí una vez, se nos va a iniciar este programa. Bueno, también tenemos que poner aquí en serie con esto que no esté activada esta etapa. Es decir, que no esté activada esta etapa, un contacto negado de la 12.2. Porque si no, en el último pulso en el que apaga esta, se encendería directamente esta. Y no queremos eso, queremos que se apague y luego con el siguiente pulso que se vuelva a encender esta, y luego pulsando esta, y pulsando esta, y pulsando que se apague. Si lo mantenemos pulsado, se apagan todas. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema al estar en el ordenador, ya que nuestro ciclo de scan dura muy poco ahora mismo. Si le damos a modo run, vemos que nuestro ciclo de scan dura 0,1 milisegundos. O sea, es decir, lo que tarda el diffu, el flanco ascendente, manda un pulso de duración de un ciclo de scan. Es decir, que si en este momento lo vamos a probar, si metiésemos ahora aquí valor 1, seguramente, ¿ves? Se nos ha saltado, ha pasado de aquí directamente aquí. Bueno, al estar mantenido durante 3 segundos, se nos ha parado el programa. Pero, por ejemplo, vamos a darle un 1 y acto seguido un 0. ¿Veis que nos ha saltado directamente la etapa 1? Porque ha durado tan poco, o sea, dura tan poco el ciclo de scan que se da a la vez esta condición y esta, o sea, es decir, prácticamente es a la vez que se activa le da tiempo a activarse antes de que deje de mandar el pulso y se activa ya la siguiente etapa. O sea,
dura tan poco el ciclo de scan que tenemos ese problema. Así que lo que tendríamos que hacer, mira, si le mantenemos dado un 1, cuando pasan los 3 segundos se nos desactivarían todas las etapas. Lo que tenemos que hacer, seguramente esto al transferirlo al PLC y verlo en la realidad no ocurriría porque no sería tan rápido el ciclo de scan, pero lo que tenemos que hacer es darle un pequeño retardo a todas estas etapas, por lo que la condición para que se activen las siguientes etapas, en vez de que la etapa anterior esté activada, va a ser un pequeño temporizador activado por su misma etapa. Vamos a explicar un poco esto si resulta muy lioso. Es decir, cuando esta etapa se accione, ponemos aquí ese significado escrito, cuando esa etapa se accione, lo que va a hacer va a ser activar un temporizador del mínimo tiempo posible, o sea, vamos a ponerlo de 1/10 de segundo, vamos a llamarlo temporizador 1, y que dure 1/10 de segundo, que ya es suficiente, es bastante más que 0,1 milésimas de segundo. Y va a ser esta la condición de activación de la siguiente etapa, es decir, en vez de que esté activada la etapa anterior y volver a pulsar, que esté activada la etapa anterior y haya pasado 1/10 de segundo. Así nos evitamos que nos pase varias etapas en un solo pulso. Así que aquí en vez de la etapa anterior le vamos a poner el temporizador que acabamos de poner, que al fin y al cabo significa lo mismo, significa que esta etapa se ha activado porque 1/10 de segundo es prácticamente nada, pero es bastante más que 0,1 milésimas de segundo. Entonces, ahora la condición para que se active la siguiente etapa va a ser que esté activada esta etapa, que haya pasado 1/10 de segundo y que se vuelva a pulsar el pulsador. Es decir, la misma condición, pero asegurándonos de que no nos va a saltar varias etapas seguidas. Lo mismo vamos a hacer para que se active la etapa siguiente. En vez de 12.1, vamos a poner 12.1 más 1/10 de segundo. Para eso volvemos a hacer lo mismo. Cuando se active 12.1, se va a accionar un temporizador de 1/10 de segundo, lo vamos a llamar temporizador 2 con 1/10 de segundo, y esta va a ser nuestra condición para que se active la siguiente etapa. Es decir, aquí lo ponemos el temporizador 2. Y ahora ya sí que sí nos hemos garantizado que no se nos va a saltar a la tercera directamente o a la segunda. Vamos a comprobarlo. Hacemos esto para que se vea bien. Le damos, pulsamos, dejamos de pulsar, vemos que se nos ha encendido solo la primera, no se nos ha pasado directamente a la segunda. Si le volvemos a pulsar, se nos ha pasado a la siguiente. Si volvemos a pulsar, nos ha pasado a la siguiente. Si volvemos a pulsar, no sé a qué le he dado, si volvemos a pulsar, se nos apaga. Bueno, ahora es que me ha durado demasiado y al final se me ha apagado porque ha durado los 3 segundos, pero podemos volver a hacerlo. Pulsamos, volvemos a pulsar, y ahora, vale, este ha sido el problema. Esto le he llamado 12.00. O sea, este contacto se tiene que llamar como su propia puerta. Vamos a ver. Creo que antes lo he explicado bien, pero lo he puesto mal. Cuando esta puerta se haya activado, es decir, cuando esta puerta se haya activado, va a permitir su propia desactivación mediante el mismo pulsador con el que estamos haciendo todo el circuito. Un pequeño fallo, lo volvemos a probar. Y como vemos, damos un pulso y a cada pulso vamos avanzando. Le hemos dotado de múltiples funcionalidades a un mismo pulsador. Si ahora le pulsamos otra vez, hemos salido de las etapas, y si volvemos a pulsar, hemos empezado de nuevo. Y estemos en la etapa que estemos, si lo mantenemos pulsado durante 3 segundos, nos desactiva todo. Lo dejamos de pulsar. Y este sería un pequeño ejemplo de cómo hacer con un mismo pulsador o con una misma entrada diferentes funciones. Puedes hacer 1000 ejemplos con esto, pero este es uno de ellos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.